Entonces ahora en esta clase vamos a revisar la infografía que nos resume toda la información de las reacciones redox que ya vimos. Ahora, nos dice por ejemplo, bueno, la infografía como ven se titula justamente las reacciones redox en la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, o sea, uno de los ejemplos que nos dan para ver en dónde es que encontramos las reacciones redox es por ejemplo en las albercas y la potabilización de agua. Es decir, cuando queremos mantener un buen estado en las albercas, tenemos que prevenir que se generen pues algas principalmente, pero también hay otros crecimientos de colonias de bacterias que nos interesa que no sucedan. Y para esto, pues vamos a utilizar pues lo principal o lo que más se utiliza es el cloro, tanto para potabilizar el agua como para mantener las albercas limpias. Por eso siempre las albercas huelen a cloro. Pero no se utiliza cloro así tal cual. Como ven, la reacción que está aquí abajo, esta, nos dice que se utiliza justamente el hipoclorito de sodio, que es este. Esta sustancia hipoclorito de sodio es una sal y por lo tanto la podemos encontrar en estado sólido. Es muy fácil de manejar, no es tan tóxico así tal cual. O sea, si está ahí cerquita de nosotros no nos va a pasar nada, si lo leemos un poquito no nos va a pasar nada. Pero lo que sucede es que a la hora de que se combina con el agua, nos va a dar como resultado una disociación de los iones. Es decir, se va a generar un ion sodio positivo y un ion hipoclorito. Aquí no sé, bueno, en sus libros lo pueden ver, ¿no? Pero tiene un signo negativo aquí abajo. Digo, aquí arriba. Entonces, se generan esos dos iones y ahora sí, ese ion hipoclorito es el que va a atacar directamente a los microorganismos, tanto a bacterias, virus, algas, protozoarios, hongos. A mí personalmente no me gusta el uso del hipoclorito en la vida diaria. En las albercas pues es la forma más barata y más fácil de desinfectarlo, pero usarlo en la casa no me gusta mucho o en el agua potable tampoco por dos razones. La primera es que ese ion hipoclorito tiene una vida media muy larga, entonces siempre va a estar ahí como un residuo. Y ahora sí, cuando lo tomamos o cuando este hipoclorito está en contacto con la materia orgánica, puede generar varios compuestos que son bastante tóxicos. E incluso se ha asociado algunos de ellos con el cáncer. Por eso no me gusta el cloro. Además, este mismo ion hipoclorito, cuando lo respiramos, ahora sí es muy irritante para nuestras vías respiratorias y además puede causar varias reacciones adversas, como si fueran reacciones alérgicas muy ligeras. Entonces deja nuestras mucosas del sistema respiratorio más desprotegidas ante la invasión de otras sustancias o de otros microorganismos como bacterias o virus. Y es justamente lo que nos dice aquí el ion hipoclorito es un oxidante y va a generar la alteración de la estructura de las bacterias y algunos virus y algunas algas y demás, como ya les dije. O sea, mediante reacciones de óxido reducción, aunque ya aquí sucedió una de ellas, acá vuelve a suceder cuando se mezcla o cuando está en contacto con los microorganismos que les dije. Provoca también reacciones de óxido reducción en la estructura de estos microorganismos. Ahora, viene otro aquí arriba que dice blanqueadores. Vamos directamente a la fórmula que viene aquí. Nos dice otra vez, tenemos una fórmula aquí.
Y nos dice que se combina un cloro gaseoso, porque el cloro en estado natural o sin combinarse con otras cosas es gaseoso. Entonces ese cloro se combina con hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, como ya vimos, es una base muy fuerte y va a generar ese hipoclorito de sodio que se usaba también para las albercas, va a generar cloruro de sodio y va a generar agua. Y lo que sucede, o sea, en un blanqueador, como todo el blanqueador, el Cloralex o lo que sea, trae este hipoclorito de sodio, igual que el de las albercas. Entonces básicamente sucede algo muy parecido. Cuando mezclamos el hipoclorito de sodio con el agua, se va a generar un sodio libre, un ion sodio, y el hipoclorito de sodio. Y vamos también ese hipoclorito, como ya lo vimos acá en este cuadrito, es muy oxidante. Entonces lo que va a hacer es que el hipoclorito va a combinarse con las manchas y va a oxidarlas a tal punto de que pierden el color. Pero, esto es muy importante, pero no va a eliminar la mancha como tal, solo la va a hacer que ya no se vea. Entonces, el cloro nunca, jamás ha sido un buen blanqueador, porque lo único que hace es estar recubriendo o disfrazando las manchas para que no se vean, pero no las quita. Hay mucho mejores quitamanchas con bases en oxígeno, por ejemplo. Los que tienen una base de oxígeno son mucho mejores porque lo que hacen es oxidar los materiales, pero de otra forma, haciendo que se combinen con oxígeno y se forman otros compuestos que después pueden precipitar. O sea, las reacciones que suceden ahí son muy diferentes a las que suceden con el hipoclorito de sodio. Y justamente aquí dice también, o sea, no elimina las sustancias que producen la mancha de la ropa, sino que reacciona con ellas para formar compuestos incoloros. Pero ahí se quedan. Y ese es el problema. A diferencia de cuando se usan blanqueadores con base de oxígeno, realmente sí hace que los compuestos nuevos se eliminen de la ropa y quedan precipitados. Luego, nos dice otro ejemplo del uso de estas reacciones redox, que es el alcoholímetro. Estos alcoholímetros lo que hacen es que cuando tú soplas en ellos, se genera una reacción de redox. Y bueno, cuando nosotros tenemos en nuestro organismo alcohol, vamos justamente a exhalar también alcohol a través del aliento, porque como se encuentra en la sangre y es una sustancia muy volátil, pues se desprende y vuela el alcohol muy fácilmente. Entonces cuando respiramos vamos a soltar alcohol, que viene aquí abajo la reacción, que está un poquito compleja. O sea, este de aquí es justamente el alcohol. Este indicador OH quiere decir alcohol. Entonces tenemos el alcohol que se combina con las sustancias que vienen ahí. O sea, el alcoholímetro trae estas dos sustancias. Un cromato de potasio y un ácido sulfúrico adentro del aparatito este que viene aquí. Uy, qué feo se vio. Entonces adentro de ese aparatito vienen esas dos sustancias. Y lo que hacen es que cuando se combinan con este alcohol van a producir... Yo sé que les suena esto, por favor. Ya saben lo que es. Ya lo hemos visto varias veces. Pero si no, de todas maneras les digo. Es el ácido acético. El vinagre. Entonces va a producir ácido acético y va a producir estos sulfatos de cromo sulfitos de cromo y sulfatos de potasio, además de agua. Y estas dos sustancias son las que tienen colores característicos, que hacen que el aparatito mida qué tanto se cambiaron los colores de estas sustancias y te indica cuál es el nivel de sangre, de alcohol en la sangre. Entonces así es como funcionan los alcoholímetros.
oxidando con reacciones redox. O sea, tendría que hacer los cálculos, pero el cromo, o sea, acá lo que pasa es, ¿se acuerdan de los numeritos que vimos bueno, en estas clases pasadas? Bueno, cambian los numeritos que van a tener el cromo y el potasio. De hecho, aquí el cromo tiene un valor un poquito más chico, entonces debe de ser el que se reduce y el potasio es el que se oxida. No sé, tendría que hacer los cálculos, pero el chiste es que siempre, como les digo, uno se reduce y otro se oxida. Y por eso vamos a poder utilizar las reacciones redox para el alcoholímetro, para que estos dos compuestos de aquí cambien, se oxiden, se reduzcan y generen otros dos compuestos distintos con colores específicos, que son los que va a medir el aparatito. O sea, el aparatito no mide directamente el alcohol, lo que va a medir es cómo cambian los colores de estas dos sustancias. Y en base a ese cambio puede decir cuál es el nivel de alcohol en la sangre. Entonces son muy útiles. Pero como ven, 3 aplicaciones así sencillas. Entonces, por favor, de tarea, hay que contestar estas preguntas, por favor. Y sería todo.